dices que la tópica dice que conecta versículos en torno a un tema. La textual usa el pasaje como plataforma, pero concluyes que ninguno representa un serio esfuerzo por interpretar, por entender, por explicar o aplicar la verdad de Dios en el contexto de las escrituras usadas. Es una cita textual de alguien, pero entiendo que la incorporas porque la entiendes también igual y estás de acuerdo con ella. ¿No quedan un poco mal parados los miles y cientos de predicadores que no trabajan en la línea de la predicación expositiva durante todos los domingos y además predican la palabra y el Señor les bendice? ¿No quedan un poquito mal? Bueno, ahí sí y no. Bueno, realmente no en términos de cuando dices que el Señor los bendice, es una muestra de el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en la medida que un predicador, aun cuando no sepa cómo estudiar, cómo predicar, pero bueno, si está interpretando correctamente la palabra en un punto dado, obvio, si está predicando el Evangelio, por lo menos tiene suficiente entendimiento correcto para entender lo que es el Evangelio. Y si lo predica, el Señor usa el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, en ese punto. Pero no por eso se justifica que la palabra de Dios sea torcida, sea alterada. Eso deshonra al Señor. El Señor en su gracia, bueno, no nos fulmina como lo merecemos cuando llegamos a interpretar de manera equivocada su palabra, pero es un pecado y es una deshonra y blasfemia al Señor. Pero, aclaro, desgraciadamente sí, hay muchos que no saben predicar y muchas veces no lo saben por ignorancia. Porque cuando tú ves, y lo puedes ver ahí en el libro, cuando la Biblia, por ejemplo, cuando Pablo dice que prediques la palabra en 2 Timoteo 4:2, hay como toda la Biblia, Dios tiene en mente un significado y lo puedes ver por lo que viene atrás, el contexto histórico y el contexto bíblico, ¿no? Lo que viene atrás. Y lo que está pensando es explicar la intención del autor original. ¿Qué quiso el Espíritu Santo que la gente a la que le escribió cierta parte de la Biblia entendiera? Una interpretación. ¿Cuál fue la intención autoral? Y ya de ahí el predicador tiene que, después de haber explicado eso, explicar la aplicación, aplicarlo a la vida del creyente actual. Y de hecho, la palabra de Dios es tan poderosa, tan rica, que si hacemos el trabajo de entender qué es lo que el autor original quiso que la audiencia original entendiera, es increíble ver qué tan parecidos somos muchas veces a la audiencia original de la palabra de Dios, porque vivimos todos bajo la maldición de Génesis 3, todos somos hombres y mujeres con pasiones semejantes, todos somos pecadores en necesidad de redención de Cristo y no hay un mensaje para tal cultura y aquella cultura. Simplemente hay que entender cuál es la intención del autor original y aplicarla. Y sí, eso es lo que la Biblia llama predicación. Si no predicamos así, estamos tomando reflexiones bíblicas, pero si cuando decimos que predicamos, no estamos explicando lo que quiso decir, lo que dice el texto, explicar el significado único del texto, el significado correcto, y buscando aplicarlo, no es predicación. Sé que se oye fuerte y mi meta no es ni minimizar ni presentar una postura con una actitud arrogante, pero si somos fieles y honestos con el texto bíblico, esa es la conclusión. Y ahí el llamado es que hacer como los de Berea, ¿no? Que examinen lo que está en el libro y lo que oigamos y comparemos lo que oímos con lo que dice la Biblia para ver qué es lo que es la verdad, ¿no? Que es la verdad de la palabra. Bueno, con lo que estás diciendo ya nos estás dando, dentro de lo que has dicho ya hay una definición de predicación expositiva. La que aportas de Sinclair Ferguson en tu libro dice que es puntualizar lo que el predicador original quiso que su audiencia entendiera y después lo aplica a su audiencia contemporánea. Coméntanos esta definición y ayúdanos a entender el significado de qué hace que un sermón sea una predicación expositiva. Muy bien, excelente. Lo que tienes ahí es leer, explicar y aplicar el texto. Esos son los 3 componentes resumidos de un sermón expositivo.
lee el texto, explica el texto, aplica el texto. Y esto lo ves a lo largo de las Escrituras. Obviamente el expositor modelo es el amado Señor Jesucristo, y lo ves a lo largo de los Evangelios, por ejemplo, entre otros ejemplos de predicación expositiva. Lo ves, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Tú tienes ahí el Señor enseñándole ahí a los discípulos como oísteis que fue dicho a los antiguos, refiriéndose ahí a un entendimiento de lo que el judaísmo de la época había entendido de manera equivocada de lo que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento, en particular mandamientos como no cometerás adulterio, no matarás. Y el Señor dijo, pero yo os digo, y simplemente lo que hizo fue explicar la intención de Dios, no de una nueva interpretación. Y lo puedes ver, por ejemplo, cuando habla de la codicia, que el adulterio no es solo el pecado externo, sino el deseo interno. Desde la ley resumida en los 10 mandamientos, el último mandamiento, no codiciarás la propiedad de tu prójimo, incluyendo su esposa. Entonces, el Señor simplemente reiteró lo que Dios había dicho desde cuando escribió esa parte de la Biblia, y ahí ves un modelo de cómo debe una persona, de manera implícita él está ahí leyendo, obvio, lo puedes ver en Lucas 4, cuando él presenta ahí en la sinagoga en Nazaret, él lee el texto de Isaías, luego se siente y dice, esta escritura se ha cumplido en vuestros oídos hoy. La implicación ahí está explicando, esto es lo que significa, y aquí está cumplida, yo soy el que da vista a los ciegos, libera a los cautivos, y eso es lo que ves tú en la Biblia, que es la predicación expositiva. Lee, explica y aplica el texto. Eso es lo que significa la predicación expositiva. Ya claro, puede ser temática, nada más que, como lo decimos en el libro, que sea interpretado el tema en el contexto histórico y textual de donde estás sacando la cita. Por ejemplo, si haces un estudio del dinero y ves todas las referencias al dinero en la Biblia, esas referencias las tienes que considerar en referencia a los versículos que vienen antes y después, en referencia al tema del libro en el que se encuentra ese versículo, que es lo que llamamos el contexto textual, y también en referencia al contexto histórico, el momento en el que el Espíritu Santo usó a ese escritor para escribir esa parte de la Biblia, y ya que entendiste cada parte de esos versículos, ya que entendiste cada pasaje acerca del dinero, ahora sí dices, bueno, esto es lo que la Biblia enseña del dinero, así se gana, así se usa, así se tiene que ver, así se tiene que invertir. Pero después de que ya consideraste esos factores, entonces puedes tener un estudio temático expositivo. La clave de la exposición, de nuevo, es que explica la intención del autor original, esto es, qué entendió la audiencia original y después cómo se aplica a la audiencia actual. Esa es la clave. Sí. La verdad que lo que te iba a preguntar ahora ya lo has contestado prácticamente, porque yo te iba a decir que si el Sermón del Monte, tú lo pones como predicación expositiva, mucha gente le habla de él como un sermón temático sobre cómo sería el comportamiento del cristiano, digamos, en cierto modo, ¿no? Cuando la barrera entre temático y expositivo es, bueno, es que es lo que has explicado, ¿no? La clave está en ver el contexto y traer ese mensaje del pasado o del entorno bíblico a la actualidad, ¿no? En cierto modo, por ahí vamos. Claramente el Sermón del Monte lo ves como un sermón expositivo también. Claro, porque tú lo dijiste, Raúl, la clave de la exposición es explicar la intención del autor original. Esa es la médula. Digamos, eso es lo que llamamos exégesis. Pues ese es el fruto de la exégesis. La exégesis es la aplicación de las leyes de la hermenéutica que dan como resultado la intención del autor original, el significado correcto del texto. Entonces, la exposición bíblica tiene dos pilares. Uno, explicar la intención del autor original, y dos, aplicarlo a la audiencia actual. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de otro más largo. Si quieres verlo completo, haz clic aquí.
Te damos las gracias por apoyar el trabajo de CRIE y te invitamos a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades.